Les doy la más cordial bienvenida y mis saludos a quienes siguen este evento denominado Cuarto Conversatorio Internacional en Línea, Camino Real de Tierra Afuera, de Zacatecas a Texas. Mi nombre es Pablo Trujillo García y me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar esta presentación. Es un gusto compartir con ustedes y agradezco la invitación a participar en este evento que organiza el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de la Secretaría de Cultura y donde me es grato presentar la ponencia titulada Itinerarios y Paisajes Culturales en México y América Latina. Abordaremos esta presentación en 7 partes. Empezaremos por la introducción, definición de lo que es un paisaje cultural, la clasificación de paisajes culturales, los paisajes culturales en México y Latinoamérica, la definición de itinerario cultural, los itinerarios culturales en México y Latinoamérica, y terminaremos con las conclusiones. Como ustedes saben, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural eh, fue adoptada por la Conferencia General de UNESCO en 1972 y constituye el documento más importante en el ámbito internacional para los fines que se propone. En su artículo primero, presenta una clasificación del patrimonio cultural según 3 categorías: los monumentos, los conjuntos o grupos de edificios y los lugares o sitios. Especifica que estos incluyen obras del hombre y obras conjuntas del hombre con la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional y desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico. La convención determina como patrimonio cultural, entre otros, los conjuntos o los grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje le dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Asimismo, refiere que los estados parte reconocen que los incumbe primordialmente, la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. El texto de la Convención no fue modificado desde su adopción en 1972, pero las directrices prácticas, en cambio, han pasado desde su primera edición en 1977 por varias versiones para incluir los avances conceptuales en el campo del patrimonio, su protección y gestión, además de aspectos operativos referidos a la implementación de la convención. De esto se destaca la categoría de itinerarios y paisajes culturales. La noción de paisaje cultural fue introducida en el campo de la geografía por el norteamericano Carl Sauer en su artículo La morfología del paisaje, publicado en 1925. Básicamente, la ecuación propuesta por Sauer es que el paisaje cultural es el resultado de la acción de un agente sobre el medio. En 1962, Philip Wagner y Marvin Mikkelsel expresaban que el paisaje cultural es un producto característico y concreto de la interrelación entre una comunidad humana determinada que representa ciertas preferencias y potenciales culturales y un conjunto determinado de las circunstancias naturales. En este sentido, es el resultado de muchas eras de evolución natural y de muchas generaciones de esfuerzo humano. Conforme el artículo segundo de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, para ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial, los bienes nominados deben poseer valor universal excepcional y cumplir por lo menos con uno de los 10 criterios de selección. Los primeros 6 corresponden a los bienes culturales y los 4 restantes a los bienes naturales. El primer criterio indica que debe representar una obra maestra del genio creativo humano. El criterio 2, atestiguar
un intercambio de valores humanos considerable durante el periodo concreto o un área cultural del mundo determinada en los ámbitos de la arquitectura o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. 3. Adoptar un testimonio único o excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. 4. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. 5. Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias culturas o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Sexto, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Séptimo, representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales. Octavo, ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la Tierra, incluidos el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso de la evolución, de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. Novena, ser ejemplo eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales, animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos. Y décima, contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobresalen especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. En relación con el patrimonio, la consideración del paisaje derivó principalmente de los estudios reflexivos referidos a los jardines y parques históricos. En 1982, el ICOM y la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas adoptaron en forma conjunta una carta sobre los jardines históricos. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó la categoría de paisaje cultural en la edición 1992 de las directrices prácticas, definiéndola como una obra conjunta entre el ser humano y la naturaleza. Justamente la misma frase que se utilizó en el artículo primero de la Convención de 1972 para la definición de lugar o sitio. La noción de paisaje cultural como categoría patrimonial fue adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial e incluida en las directrices prácticas para su implementación en el año 1992. Cabe mencionar que la inclusión del paisaje cultural como categoría patrimonial se dio, como hemos anticipado, en un momento que el concepto mismo de patrimonio estaba pasando por una significativa revisión y ampliación. El estudio global realizado por ICOMOS entre 1987 y 1993, una vez realizado el balance de la primera década de inspección de bienes culturales y la inscripción de estos en la lista del Patrimonio Mundial, se hizo evidente un desequilibrio geográfico y temático, a la vez que la insistencia en valores fundamentalmente arquitectónicos y monumentales. Este estudio permitió identificar temas no representados en la lista del Patrimonio Mundial, entre los que se encontraban los vinculados con usos tradicionales de la tierra y la interacción entre el ser humano y el medio natural. De esta manera,
La estrategia global del Comité del Patrimonio Mundial, definida e implementada a partir de 1994 con el objetivo de conseguir una lista de patrimonio mundial creíble, balanceada y representativa en que todas las manifestaciones de la creación humana y todos los campos culturales estén representados a través de sus ejemplos más destacados. Una base fundamental de la credibilidad es la representatividad, para lo cual se insistió en la exploración de temas y categorías patrimoniales poco abordados hasta el momento. La clasificación de los paisajes culturales se da de la siguiente manera en las directrices prácticas, que hacen referencia a algunos aspectos por lo que esta categoría patrimonial resulta de fundamental importancia. Entre ellos, que los paisajes culturales reflejan técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, manifiestan la consideración de las características y limitaciones del entorno natural en que se establecen, ilustra una relación espiritual específica con la naturaleza y a la vez que su protección contribuye a la preservación de la diversidad biológica. Una reunión de expertos realizada en la localidad francesa de La Petite-Pierre en 1922 propuso una clasificación de los paisajes culturales que se mantiene vigente hasta la actualidad. Se identifican tres tipos posibles de paisaje cultural. Primero, el diseñado y creado intencionalmente por el hombre, lo que comprende jardines y parques construidos con intenciones estéticas, los que a menudo, aunque no siempre, están vinculados con edificios o conjuntos edilicios monumentales y quizá dentro de las ciudades. El siguiente, la siguiente clasificación es el paisaje evolutivo, que es resultado de un imperativo inicial de tipo social, económico, administrativo o religioso, que se ha desarrollado hasta su situación presente, asociado y en respuesta a un entorno natural. En esta categoría es posible identificar dos tipos: el paisaje, cuyo proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos distintivos son aún visibles; paisaje relicto, y en el que continúa con un proceso evolutivo hasta el presente, jugando un papel activo en relación con la sociedad contemporánea, a la vez que exhibiendo evidencias materiales de su valoración a lo largo del tiempo. Y la última categoría, la tercera, los paisajes culturales asociativos, es decir, vinculados a eventos religiosos, artísticos o culturales en los que pueden ser insignificantes o más ausentes las evidencias materiales. En lo que concierne a los paisajes asociativos, esta subcategoría, que se refiere inclusive a componentes puramente naturales en los que el componente cultural es el significado que le da el ser humano más bien, está representada en todas las culturas en sitios vinculados a prácticas religiosas, tales como montañas, ríos, árboles sagrados, por ejemplo. También se podría incluir entre los paisajes asociativos espacios en los que tuvieron lugar sucesos históricos de los que no quedan testimonios materiales, por ejemplo, algunas batallas. En relación con esta última subcategoría, durante los últimos años se ha iniciado asimismo la consideración de los monumentos de la naturaleza, para hacer referencia a sitios o espacios naturales que pueden haber tenido un sentido cultural ligado a lo religioso, a lo simbólico, o bien que han inspirado obras científicas, artísticas o literarias. Aquí tenemos la Peña de Bernal. Esta peña es guardiana de un testimonio sagrado y fue inscrito el sitio en 2019 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, denominado Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas, los Otomí Chichimecas de Tolimán. Perdón, fue inscrito en 2009. En el año 2018, el Centro
de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, comenzó a trabajar un proyecto que denomina Peña de Bernal y el Triángulo Sagrado de Querétaro, con el propósito de que esta zona fuera además parte de la red global de geoparques de la UNESCO. La discusión sobre los monumentos de la naturaleza fue lanzada por el ICOMOS en una reunión realizada en Manaus, Brasil, en 2007. Si bien hasta el momento no ha alcanzado un desarrollo importante, el tema se ha instalado en los grupos de reflexión y debate. El hecho de haberse propuesto la ciudad brasileña de Manaus para el lanzamiento del programa obedece al hecho de que Alexander von Humboldt empleó justamente el término monumento de la naturaleza en ocasión de su viaje de exploración a la Amazonia. Estos son los itinerarios y paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial, que es un aporte de América Latina y el Caribe. Son 13 sitios que iremos viendo poco a poco, uno por uno. Diremos que desde la década de 1990, varios paisajes culturales de todo el mundo fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Es importante hacer mención el caso australiano del Parque Nacional Uluru. El caso es útil para comprender la nueva visión que se ha incorporado en el campo patrimonial en estas últimas décadas. El Parque Nacional Uluru, cuyo rasgo principal es una impresionante formación geológica que domina el vasto desierto central australiano, fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987 como Patrimonio Natural. No obstante, en 1994 el sitio fue nominado nuevamente teniendo en cuenta sus componentes culturales, para lo cual el Comité de Patrimonio Mundial aceptó el uso del criterio quinto, entendiendo que el sitio resulta ser un testimonio de la adaptación humana durante milenios a un ambiente árido, y también del criterio 6, ya que Uluru forma parte del sistema de creencias tradicional de una de las sociedades humanas más antiguas del mundo. Solo en ocasiones muy especiales se ha permitido que los turistas suban a este monumento sagrado para las culturas aborígenes australianas. Empezaremos con el santuario histórico de Machu Picchu en Perú, que fue inscrito en 1983, ubicado a 2.430 metros de altura en un paisaje de gran belleza en medio de un bosque tropical de la montaña. El santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpadas rocas, como si fueran parte de esta. El marco natural, situado en la vertiente oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una flora y fauna muy variadas. Fue inscrito, como les digo, en 1983 bajo los criterios 1, 3, 7 y 9. Machu Picchu es una prueba tangible del máximo esplendor del imperio inca y un logro de la tecnología, pues la ciudadela de piedra está construida sin mortero, de tal manera que al día de hoy inclusive entre las separaciones o uniones de las piedras es imposible penetrar ni con una navaja. El complejo de palacios, plazas, templos y hogares puede haber tenido un fin ceremonial, militar o una función de retiro para las élites dominantes, pero su ubicación es sin duda lo que hace que este lugar sea mágico. Las ruinas se encuentran en una cresta alta, flanqueada en tres de sus lados por el turbulento río Urubamba. Ahora estaremos viendo Trinidad y el Valle de los Ingenios en Cuba, que fue inscrito en 1988. Fundada a principios del siglo XVI
en honor de la Santísima Trinidad. La ciudad de este mismo nombre fue cabeza de puente en la conquista del continente americano por los españoles. Sus edificios de los siglos XVIII y XIX, como el Palacio Brunet y el Palacio Cantero, fueron construidos en la época de prosperidad de la industria azucarera. Los criterios de inscripción para este sitio fueron el cuarto y el quinto, inscrito en 1988. Aquí vemos algunas de las instalaciones que inclusive algunas ya son ruinosas. Aquí tenemos también otras vistas de lo que es este Valle de los Ingenios. Líneas y jeroglíficos de Nazca y Palpa, Perú. Es el siguiente sitio. En 1994 fue inscrito como paisaje cultural por la UNESCO. Situados en la árida planicie costera de Perú, a unos 400 kilómetros al sur de Lima, los jeroglíficos de Nazca y Pampas de Jumana cubren unos 450 kilómetros cuadrados. Estos jeroglíficos trazados en el suelo entre los años 500 antes de Cristo y 500 después de Cristo, las líneas planteaban uno de los mayores enigmas de la arqueología debido a su número, naturaleza, tamaño y continuidad. Inscrito en 1994 bajo los criterios 1, 3 y 4. Los jeroglíficos representan criaturas vivas, vegetales estilizados, seres fantásticos y figuras geométricas de varios kilómetros de longitud. Se supone que tuvieron una función ritual vinculada con la astronomía. Ahora veremos el Valle de Viñales en Cuba, inscrito por la UNESCO en 1999. El valle está rodeado de montañas. Es un fértil valle de viñales, está sembrado de espectaculares afloramientos rocosos. Sus habitantes siguen utilizando técnicas agrícolas tradicionales, en particular para la producción del tabaco. La riqueza de su paisaje cultural se ve realizada por la arquitectura tradicional de sus granjas y aldeas, donde perduran todavía las características de una sociedad pluriétnica de peculiar riqueza, muy ilustrativa del desarrollo cultural de las islas caribeñas en general y de Cuba en particular. Fue inscrito, como veíamos, en 1999 con el criterio 4. Aquí tenemos unas imágenes del valle y donde se ven las actividades que aún se desarrollan en él. Ahora vamos con las primeras plantaciones de café en Cuba, inscrito por la UNESCO en el año 2000. Los vestigios de las plantaciones de café del siglo XIX, situados al pie de la Sierra Maestra, constituyen un testimonio excepcional del uso de técnicas agrícolas precursoras en terrenos difíciles. Estos vestigios aclaran aspectos de la historia económica, social y tecnológica del Caribe y América Latina. Fue inscrito por la UNESCO en el año 2000 con los criterios 3 y 4. El sureste de Cuba, más aún los profundos valles de la Sierra Maestra, apenas habían sido poblado ni explotado por entonces. No resultó complicado, por tanto, conseguir el permiso de los dueños de esas tierras. Así empezaron a popularizarse cafetales en distintas zonas. En los alrededores de Santiago de Cuba destacaron las zonas de Palmas, Contramaestre, El Cobre y Gran Piedra. Al norte de la ciudad de Guantánamo, entre otras tres, El Salvador, Guantánamo y Yátera son otras de estas zonas. Argentina en 2003 logró la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de la Quebrada de Humahuaca como paisaje cultural. La Quebrada de Humahuaca forma parte también
de importantes itinerarios culturales como son el Sistema Vial Andino Prehispánico y el Camino Real del Periodo Español. En ocasión de su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, se reconoció ese papel histórico de vía de comunicación a lo largo de 10.000 años, por la que circularon no solo personas y bienes, sino también ideas, conocimientos e influencias culturales. Se reconoció también el modo en que las características del sitio influyeron en la conformación del territorio, que incluye diferentes tipos de asentamientos humanos. Inscrita en 2003 en la lista del Patrimonio Mundial bajo los criterios 2, 4 y 6. Tiene una zona central y una zona de amortiguamiento. En términos de clima, se trata de una zona serrana y desértica con mucha incidencia de sol y con una amplitud térmica muy marcada. Son frecuentes las heladas nocturnas y las altas temperaturas en el día. Hace unos 20 años comenzó el desarrollo vitivinícola en esta región, toda una aventura y desafío eh, en un terreno demasiado agreste, inhóspito y de gran altura. Producir vino en la quebrada de Humahuaca requiere de un esfuerzo enorme y el resultado es que este vino tiene una personalidad única. El primer sitio inscrito por México en la lista de Patrimonio Mundial como paisaje cultural es el paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila. Situado entre las estribaciones del volcán de Tequila y el profundo valle del Río Grande, este sitio se extiende por una superficie de más de 34.000 hectáreas y forma parte de un vasto paisaje de cultivos de agave azul, una planta que se viene usando desde el siglo XVI para elaborar tequila y desde hace 2000 años por lo menos para producir bebidas fermentadas y confeccionar ropa con sus fibras textiles. Dentro de esta zona paisajística están en actividad las destilerías de tequila, que son un exponente del aumento del consumo internacional de esta bebida a lo largo de los siglos XIX y XX. Fue inscrita en 2006 por los criterios o bajo los criterios 2, 4, 5 y 6. También tiene una zona central y una zona de amortiguamiento. Ante el mundo, el cultivo del agave es un elemento intrínseco de la identidad nacional mexicana. El sitio comprende el paisaje configurado por los campos donde se cultiva el agave azul y los asentamientos urbanos de Tequila, Arenal y Amatitlán, que poseen destilerías donde se fermenta la piña de la planta para fabricar el tequila. También comprende zonas de vestigios arqueológicos de cultivos en terrazas, viviendas, templos, túmulos ceremoniales y terrenos de juego de pelota que constituyen un testimonio de la cultura de Teuchitlán, predominante en la región de Tequila entre los años 200 y 900 de nuestra era. Dado que la producción de bebidas espirituosas, alcohólicas, a partir del agave comenzó en épocas prehispánicas, se reconoció la importancia de la fusión entre técnicas de cultivo y destilación anteriores y posteriores a la llegada de los españoles, produciendo un paisaje único y sobresaliente. Continuamos con las cuevas prehispánicas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca, en México. Incluido o inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2010. Situado en el Valle de Tlacolula, en el estado de Oaxaca, este sitio comprende dos conjuntos de vestigios arqueológicos prehispánicos y una serie de cuevas prehistóricas y refugios rocosos. En alguno de estos refugios han encontrado restos arqueológicos y vestigios de arte rupestre que son testimonio de la vida de los primeros agricultores sedentarizados. En la cueva de Gilá Nakitz se han hallado semillas de calabaza de 10.000 años de antigüedad que constituyen los restos más tempranos de plantas domesticadas descubiertos hasta la fecha en el continente americano, así como fragmentos de espigas de maíz
que son uno de los más antiguos testimonios de la domesticación de esta planta. El paisaje cultural de las cuevas de Yagulimitla pone de manifiesto el vínculo entre el hombre y la naturaleza que dio lugar a la domesticación de plantas en América septentrional y abrió paso al desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas. Este lugar fue inscrito bajo el criterio número 3. El Camino Real de Tierra Adentro. Este Camino Real de Tierra Adentro, también conocido con el nombre de Camino de la Plata a lo largo de 1400 de los 2600 kilómetros de esta larga ruta, que parte del norte de México y llega hasta Las Tejas y Nuevo México, en los Estados Unidos, comprende 5 sitios ya inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y unos 55 más, por lo menos. Fue inscrita en 2010 bajo los criterios 2 y 4. En mi opinión, este itinerario binacional se vería enriquecido de ampliar su nominación con el ramal o ramales que complementan el camino real de tierra adentro, incluyendo elementos y aspectos fundamentales para el desarrollo del poblamiento de lo que fuera el otrora estado de Coahuila y Texas, pudiéndose incluir sitios relevantes como Saltillo, Parras, Monclova, Cuatro Ciénegas y varios lugares con patrimonio paleontológico y zonas con grabados rupestres, solo por mencionar algunos. El paisaje cultural de Café de Colombia fue inscrito en 2011. Es un ejemplo excepcional del paisaje sustentable y productivo único que representa una tradición y un símbolo poderoso tanto a nivel nacional como para otras zonas cafetaleras del mundo. Inscrito en 2011 bajo los criterios 5 y 6. eh, es un sitio característico por su vegetación, su exuberancia y por su incrustación en el paisaje. Río de Janeiro, entre montañas y el mar, inscrito por Brasil en la lista de Patrimonio Mundial en 2012. Brasil logró esta inscripción denominado Río de Janeiro, paisajes cariocas entre la montaña y el mar. La propuesta realizada por Brasil pone el acento en el inconfundible entorno de la ciudad de Río de Janeiro, localizada entre las montañas y la bahía de Guanabara, así como en una serie de componentes paisajísticos diseñados por el ser humano, desde un jardín botánico hasta las intervenciones costeras de Roberto Burle Marx en la orilla de las playas más emblemáticas de la ciudad de Río de Janeiro. Es un sitio bastante interesante. Entre el Océano Atlántico y la bahía de Guanabara, incluye parte de la costa opuesta de la ciudad de Río de Janeiro. Capac Ñan, Sistema Vial Andino, inscrito en 2014. Se trata de una vasta red viaria de más de 30,000 kilómetros construida a lo largo de varios siglos por los incas, aprovechando en parte infraestructuras preincaicas y ya existentes, con vistas a facilitar las comunicaciones, los transportes, el comercio y también con fines defensivos. Pertenece a varios países o abarca varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, inscrita bajo los criterios 2, 3, 4 y 6. Esta red viaria alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la cordillera andina. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica, 2018. El Valle de Tehuacán-Cuicatlán en la región mesoamericana es la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica en toda América del Norte. Es un sitio cereal compuesto por 3 elementos, básicamente Zapotitlán, Cuicatlán, San Juan Raya y Purrón, y el valle es uno de los principales centros de diversificación de los cactus, una familia botánica en serio peligro de extinción en todo el mundo. Los vestigios arqueológicos revelan además un proceso de evolución de técnicas que reflejan la domesticación
precoz de los vegetales. El valle presenta también un sistema excepcional de gestión del agua constituido por canales, pozos, acueductos y presas, así como destacan diversas construcciones inmersas en las montañas que desde la época prehispánica han producido sal, elemento fundamental para la vida humana de la región, así como un material de consumo y de intercambio por productos exóticos en la zona. Existen también vestigios de la era mesozoica entre más de 60 millones de años, cuando existieron los dinosaurios, quienes dejaron plasmadas sus huellas en este territorio. Es también hábitat de especies endémicas, tanto reptiles, insectos, mamíferos y aves, entre los que destacan las guacamayas, cuyo hábitat es conocido como el Cañón Santuario de la Guacamaya Verde y es uno de los emblemas de este sitio. A manera de conclusión, podemos señalar que la protección y conservación de los itinerarios culturales exige el conocimiento profundo de las características históricas, naturales, culturales y de su entorno. Las intervenciones que resulten necesarias deberán integrarse en este contexto, respetando sus rasgos definitorios, facilitando su lectura, no distorsionando el paisaje tradicional, ya sea este natural, cultural o mixto. La relación con la naturaleza se hace especialmente sensible en unos tramos, en otros predomina el ambiente urbano o rural del entorno y de las zonas con monumentos aislados de otras edificaciones en la realización de estos en un entorno paisajístico, lo que configura el carácter de este tramo o itinerario cultural. La riqueza y variedad, tanto de las interrelaciones como de los bienes asociados como monumentos históricos o arqueológicos, arquitectura vernácula, patrimonio intangible, industrial, obras públicas y otros elementos requieren de estudios multidisciplinarios que permitan acrecentar los conocimientos históricos, culturales, técnicos y artísticos. Los itinerarios y paisajes culturales conectan e interrelacionan geografía y bienes patrimoniales muy diversos, formando en un todo unitario. Presentan características propias y distintivas según las diferentes zonas, regiones y comarcas. Contribuyen a caracterizar las distintas secciones del conjunto o itinerario o el paisaje, enriqueciéndolo con su diversidad. Estas categorías representan conceptos novedosos que podrían adoptarse para la conservación de los valores que engloban. Esto exige esfuerzos conjuntos por los que deben construirse las bases y los compromisos necesarios para su salvaguardia efectiva, empezando por la identificación del patrimonio cultural, material e inmaterial que los componen y el territorio que los enmarca, así como generan un instrumento legal para su conservación integral. Agradezco mucho su atención y les comparto mi correo electrónico para atender sus dudas y comentarios. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Gracias.